Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy te compartimos una rutina de movilidad articular que podés realizar antes de comenzar el día o en una pausa que te puedas tomar para activar y movilizar el cuerpo y la energía. Es importante que escuches tu cuerpo y que puedas acompañar los movimientos con la inhalación y la exhalación. Te invito a que te sientes en una postura cómoda que puedas mantener por unos segundos, ya sea con las piernas flexionadas, extendidas, sobre tu mantita, sobre algún elemento. La idea es que puedas estar bien cómodo o cómoda para poder conectar unos segundos con tu respiración. Inhalo y exhalo suave por la nariz. Trato de sentir mi cuerpo, relajo mis hombros. Intento relajar las piernas. Voy a intentar hacer una práctica suave, llevando en cada movimiento la atención a mis articulaciones. Voy a intentar hacer una práctica donde no genere tensión en mi cuerpo, bien tranquila. Intento estar todo el tiempo con la atención puesta también en mi respiración, en las sensaciones de mi cuerpo. Voy a realizar una última exhalación. Voy a abrir mis ojos y me voy a preparar. Voy a extender los brazos hacia el frente, cierro los dedos y comienzo a hacer círculos con las muñecas en un sentido. Alineo mis muñecas con mis hombros, los hombros relajados, el cuello relajado, y llevo la atención a ese movimiento circular. Observo si aparece algún sonido en las muñecas. Y suave voy a aflojar, apoyando la punta de mis dedos sobre mis hombros y desde mis codos hago círculos bien grandes hacia atrás. Intento que la espalda esté derecha, mi cuello bien relajado, que ese movimiento no genere tensión. Donde sienta que hay tensión, voy a aflojar un poquitito. Voy a intentar inhalar y exhalar con el movimiento, observando qué sucede en esas articulaciones de los hombros, pero sobre todo concentrándome en hacer el movimiento bien suave, bien grande, bien relajado. Uno más y aflojo. Voy a llevar la atención ahora a mi columna cervical. Voy a inhalar en el centro y al exhalar voy a rotar, llevando el mentón sobre un hombro. Inhalo, vuelvo al centro, exhalo y llevo el mentón sobre el otro hombro. Observo ese movimiento sobre mi columna cervical. Ahora voy a llevar mi oreja derecha sobre mi hombro derecho y voy a hacer un semicírculo por adelante, llevando el mentón al pecho, y voy a ir con la oreja izquierda sobre el hombro izquierdo. Y voy y vuelvo suave por adelante, intentando soltar el peso de mi cabeza, con mis hombros bien relajados. Y trato de pensar en mi respiración, que acompaña el movimiento. Respiro suave y profundo. Y en la siguiente me voy a quedar con el mentón al pecho. Y voy a subir redondito, alargando bien la columna. Abro los brazos hacia el costado, palmas hacia arriba. Voy a inhalar, junto palma con palma, entrelazo los dedos gordos. Alargo mi columna, retengo el aire. Exhalo y bajo por lejos. Vuelvo a inhalar, elevo los brazos, junto palma con palma. Intento extenderme y alargarme hacia arriba sin llevar los hombros a las orejas, reteniendo el aire. Y al exhalar bajo. Vuelvo a repetir. Retengo y me alargo.
Intento no generar tensiones. Intento alargar mi columna cada vez que voy hacia arriba. Intento que no se genere tensión en los hombros y en el cuello. Y suelto el aire, relajo los hombros, hago un pequeño movimiento para aflojar. Y voy a extender las piernas hacia adelante. Intento sentarme con la espalda lo más derechita posible. Voy a hacer círculos con los tobillos en una dirección. Observo qué pasa en las articulaciones de mis tobillos. Cambio el sentido, voy hacia el otro lado. Trato de movilizar los dedos, de llevar mi atención hacia mis tobillos mientras sigo inhalando y exhalando por nariz. Y ahora voy a extender y flexionar los tobillos. Traigo los deditos hacia el torso y trato de alejar los deditos todo lo que más pueda. Empujo con el talón hacia afuera y empujo con los dedos. Trato de sentir los dedos de mis pies. Trato de ser consciente de mi respiración, de qué sucede en mis tobillos, en mis dedos. Aflojo, flexiono la rodilla derecha, tomo por debajo y voy a inhalar trayendo la rodilla hacia el pecho, exhalo y extiendo. Inhalo, flexiono rodilla y extiendo al exhalar. Trato de hacerlo a mi ritmo, a mi tiempo, manteniendo la espalda derecha, tratando de que no estire la pierna por detrás. Simplemente me concentro en movilizar mis rodillas y mi cadera. Aflojo y cambio de lado. Inhalo, traigo la rodilla hacia el pecho, exhalo, extiendo la rodilla. La pierna no tiene que estirar, sino que me voy a concentrar en movilizar rodilla y caderas. Y suelto y aflojo. Voy a pasar a los 4 apoyos. Puedo utilizar un almohadón debajo de mis rodillas para cuidar las articulaciones de las rodillas. Voy a alinear mi espalda. Me voy a fijar que la cadera quede sobre las rodillas y las muñecas pueden ir un poquito más adelante de los hombros también para cuidar muñecas. Y voy a tomar aire. Voy a llevar el mentón al pecho, ombligo hacia la columna y avanzo con la pelvis. Y al exhalar voy a sacar cola, abrir pecho y elevar mentón. Si puedo voy a intentar dividir el movimiento en 3 partes. Al inhalar primero llevo el mentón al pecho, después llevo el ombligo a la columna y después avanzo con la pelvis, escalonando el movimiento, y al exhalar empiezo sacando cola, abriendo pecho y después elevo el mentón. Movimiento suave, sin tensiones y aflojo. Desde esta misma posición apoyo los deditos de los pies, voy a llevar la cola hacia los talones alargando la espalda y me toco la cabeza, avanzo con la espalda redondita, ajusto glúteos, abro el pecho, elevo el mentón y llevo el mentón al pecho, vuelvo redondito hacia atrás, llevando la cola hacia los talones. Avanzo redondeando la espalda, ajusto glúteos, abro el pecho, elevo el mentón. Vuelvo hacia atrás llevando mentón al pecho, redondeando la espalda, alargo la espalda llevando la cola a los talones. Intento hacer un movimiento suave, respirando profundo por la nariz. Una vez más voy redondito hacia adelante, ajusto glúteos, abro pecho, elevo mentón. Y vuelvo redondito hacia atrás, alargando bien la espalda. Trato de hacerlo a mi ritmo. Y aflojo. Desde los 4 apoyos voy a llevar la mano izquierda detrás de la cabeza. Inhalo, voy a apuntar con mi codo hacia arriba, rotando mi torso. Exhalo, llevo codo al piso. Inhalo y roto desde mi codo, voy lo más arriba que puedo. Exhalo, llevo el codo al piso. Lo voy a hacer a mi ritmo,
Al inhalar subo rotando con el codo hacia arriba, exhalo codo al piso. Intento que la cadera esté sobre mis rodillas. Mis muñecas pueden ir un poquito más adelante de mis hombros y cambio de lado. El movimiento nace desde mi codo, voy a inhalar, ir lo más arriba y hacia atrás que pueda. Exhalo codo al piso. Sigo con la concentración puesta en que sea un movimiento suave, liviano, intentando coordinar el movimiento con la respiración. Hago un movimiento más. Y aflojo. Voy a caminar con mis manos un poquito más adelante y manteniendo la cola sobre las rodillas voy a intentar llevar mi pecho hacia el piso. Puedo apoyar la frente en el piso o si estoy cómodo o cómoda puedo intentar apoyar el mentón sobre el piso. Y suave aflojo, llevo la cola a los talones y subo redondito vértebra a vértebra. Me quedo sobre mis rodillas. Y voy a hacer medio camello hacia un lado y hacia el otro. Cada vez que armo la postura, voy a ajustar con fuerza mis glúteos, empujando la cadera hacia adelante, ajusto el abdomen y voy a empujar mi pecho bien hacia arriba, proyecto mi cabeza hacia atrás, sostengo mi cabeza y mi brazo se alarga, todo lo que más puedo hacia atrás. Y para volver, vuelvo redondito hacia un costado, bajo con la cola y me acomodo para ir hacia el otro lado. Lo hago suave, no tiene que generar molestias en la espalda. Trato de respirar en cada movimiento y voy a aflojar llevando la cola hacia los talones. Intento relajar mi espalda, suelto mi cabeza, apoyo la frente en el piso. Y lentamente me voy a incorporar, apoyando primero los pies en el piso, elevo la cola, la cabeza queda hacia abajo y mi torso queda colgando. Puedo hacer unos movimientos hacia los costados. Las piernas no tienen que estirar, es solo para que la columna se alargue. Y muy lentamente suelto los brazos y subo redondito, mentón al pecho. Lo último que sube es la cabeza. Me voy a parar con los pies anchos de caderas. Voy a flexionar mis codos. Al inhalar voy a abrir mi pecho llevando los brazos hacia atrás. Al exhalar junto palmas hacia adelante y trato de ir lo más adelante que pueda con mis manos. Coordino el movimiento con la respiración, lo voy a hacer a mi ritmo, bien suave. Activo glúteos, activo abdomen y me concentro en la movilidad de mi espalda alta. Un movimiento más. Y aflojo. Y por último, para ir terminando, voy a cruzar mi pie izquierdo por detrás de mi pie derecho. Junto a la palma de las manos, entrelazo los dedos gordos, me alargo y voy a llevar la cadera hacia el lado izquierdo y con las manos me voy a proyectar hacia el lado derecho. Siento cómo se alarga y se estira todo mi lateral izquierdo, respiro profundo, vuelvo al centro, cambio de lado, cruzo pie derecho por detrás del pie izquierdo, junto a las palmas, entrelazo los dedos gordos y llevo la cadera hacia el lado derecho y proyecto mis brazos hacia el costado izquierdo, alargo y expando todo mi lateral derecho. Y vuelvo al centro y ya estoy listo, lista para seguir con mis actividades. Gracias por compartir.